Progress. Muy bien. Bueno, pues entonces comenzamos la práctica, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vienen, ya saben, en este papel de trabajo pues trae la semana 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ese es un cálculo de trabajadores, ¿verdad? Vamos a ver la determinación del ajuste del subsidio para el empleo. ¿Sí? Vamos a pasar los datos aquí a las nóminas, ¿no? Los datos en el documento. El trabajador A 1215. El trabajador B 1300. El trabajador C 1350. El trabajador D 1394. El trabajador E 1530. Y el trabajador F 12000. ¿Vale? Aquí está la estructura del cálculo de la determinación. ¿Sale? Aquí está para las nóminas 1 y 4. Y obviamente ya ven que las 5 las hacemos por separado porque hay que determinar el ajuste del subsidio para el empleo. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ahí está. Estas son iguales para los dos. ¿Verdad? Para las dos nóminas, tanto para la 1 a la 4 como para la. Entonces pasamos los datos aquí a esta parte. Recordar que el ajuste del subsidio para el empleo, donde más se da es en el caso de que tengas más de 4 semanas, ¿no? Que se da, ya ven que pues las semanas, pues habitualmente, pues si multiplicas 7 por 4 te dan 28, te estaban quedando 3 o 2 días de diferencia y de repente se junta una semana adicional. Entonces cuando se junta una semana adicional, pues obviamente, probablemente te va a dar ajuste del subsidio para el empleo. Y los trabajadores que tengan subsidio para el empleo, que son habitualmente son los que ganan muy poquito, ¿no? A partir de este periodo. Obviamente, pues hay que traer las tablas, ¿no? Vamos a utilizar para este caso. ¿Sí? Y vamos a utilizar la nómina semanal, ¿vale? La semanal, que es la tabla número 1. Si no tienen las tablas, pues las pueden descargar. Ahí están en el aula virtual al principio. Ahí tienen las tablas, ¿de acuerdo? O si alguien pues no venía preparado, pensó que íbamos a platicar, ¿verdad? Pero pues platicamos un ratito, también vamos a platicar. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. ¿Sí? Recuerden, pues traten de no quedarse con dudas porque eso puede provocar serios daños. ¿Vale? Traten de aprovechar reforzamiento adicional pues para poder reafirmar lo que no alcanzaron a captar en el curso. ¿De acuerdo? Entonces, pues pasamos al primer trabajador, ¿verdad? Que es la parte de arriba, que tiene un sueldo de 1,215. ¿De acuerdo con los datos que tenemos? 1,215 trabajador. ¿Correcto? Muy bien, pues comenzamos a calcular la nómina. Obviamente, pues entiendo que el procedimiento para el cálculo del impuesto, espero que no se les haya olvidado en estos 2 semanas que nos pasamos haciendo exámenes, ¿verdad? Y si ya se les olvidó, pues hay que volver a recordarlo, pues no hay más, ¿no? Comenzamos a hacer el cálculo. 148.41. El cálculo del IS. ¿De acuerdo? Recuerden que la tabla del SUPE, pues, es independiente a la del ISR, ¿de acuerdo? La tabla del SUPE, ¿verdad? Pues tomas nuevamente el límite inferior y superior para determinar el valor. ¿De acuerdo? Entonces, pues, si da negativo el valor, pues sigue abajo. Si es positivo, va en la parte de arriba. ¿Vale? Todo lo
tuvimos la primera semana del curso. Ya se salió. Ahí vamos todos bien, chicos. El subsidio para el empleo viene en la tabla de al lado, en esta parte del subsidio. ¿Sí? Ahí localiza entre límite superior e inferior los 1,215. Está entre 1,086 y 1,228, ¿no? Y le tocan 74.80. De ahí nada más se toma el puro subsidio para el empleo. ¿Sí? ¿Bueno? Nada más no se vayan es que parece que como que están juntas. Recuerden que estas dos tablas son independientes. Yo las pongo juntas para menos espacio en el cuadro, ¿no? Pero en realidad es una tabla independiente. No tiene nada que ver con la primera. Son absolutamente independientes. Porque luego te vas en el mismo renglón y pues ahí te da 93, ¿verdad? Pero pues no tienes que ubicar el límite inferior y superior, los 1,215. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí digamos todos bien. ¿Sí? Ya saben, esto lo pasamos, el cálculo, pues si no hubiera incidencias, o sea, si no hay retardos, ausencias, incapacidades, vacaciones, etcétera, pues técnicamente te da lo mismo cada semana, ¿no? ¿Sí? Considerando su lógica. Ya saben, en un mundo ideal donde los trabajadores no faltan, no llegan tarde, no nada, ¿no? Porque si empiezas ya a tener faltas y eso, pues esto va a cambiar, ¿no? Pues quiere decir que las 5 semanas serían exactamente igual. O sea, el cálculo sería exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces copiamos la información de la semana 1 hasta la semana 5. ¿Correcto? Y luego vienen dos columnas, una para sacar el total y otra para sacar el mensual. El total es una suma lineal, es una suma aritmética de las operaciones de la semana 1 a la semana 5. O sea, hay que sumar, ¿verdad? En este caso nada más vamos a sumar el ingreso y los conceptos del impuesto. ¿De acuerdo? Y desde el ISR. ISR bruto, el subsidio para el empleo y el subsidio para el empleo pagado en efectivo. Recuerden, cuando da negativo, ese monto se tiene que pagar al trabajador. ¿Sí? Ese concepto prácticamente ya desapareció. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es cuando ocurre? Pues prácticamente cuando el trabajador tiene faltas o incapacidades o algo así, que no trabaja toda la semana, ¿no? Porque ya con el puro salario mínimo, pues ya obviamente ya te da un valor que es superior al... ¿De acuerdo? Sí, claro. Esa es la suma, ¿verdad?, de los conceptos. Empezando obviamente por el sueldo y luego continuando por estos conceptos. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos todos bien. Y luego viene la mensual, ¿verdad? La mensual, el concepto del ingreso, pues ese no cambia, ¿no? O sea, no va a variar el ingreso, es el mismo, y el ISR, ¿vale? ¿Por qué no varía el ISR? Bueno, pues es que el ISR se calcula con la base gravable que tenemos durante todo el periodo, ¿de acuerdo? Y recordar que no hay ajuste de ISR, no es necesario, la ley no lo prevé y entonces tampoco lo tenemos que hacer. Pero el ajuste del subsidio para el empleo sí hay que hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos el ajuste del subsidio para el empleo? Pues ahora con la tabla mensual, que es la número 3, ¿verdad? Verificamos los 6,075 para ver cuánto corresponde de subsidio para el empleo. Como vamos a la tabla 3 y revisamos y buscamos 6,075 y obviamente está entre 5,335.43 y 6,224. Toca un subsidio de 294.63. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Y obviamente, ¿verdad? Si ustedes ven, ya no corresponde subsidio, ¿de acuerdo? O sea, subsidio pagado. ¿Por qué? Pues porque les da positivo, ¿no? Cuando hacemos la resta, eso nos da positivo. Entonces, aquí lo que hacemos es restamos este concepto, ¿vale? Aquí vamos a comparar este subsidio. Esto es lo que yo le pagué, digamos 374.15 fue lo que yo le acredité al trabajador, pero nada más le correspondían 294. ¿Están de acuerdo? Entonces, como estoy, de hecho, el ajuste siempre lo hago en la nómina 5.
¿Por qué lo hago en la nómina 5? Porque es la última del mes. ¿Vale? En la última nómina del mes es cuando se hace el ajuste del subsidio para el empleo. Entonces, lo primero que digo, bueno, pues si ya tiene aquí una diferencia, ¿verdad? Pues lo correcto es que elimine la parte del subsidio. ¿Vale? Elimine la parte del subsidio. ¿De acuerdo? Y aún así, pues nos queda dando una diferencia, ¿no? El ajuste sería aquí la diferencia entre el valor y el total. Quiere decir que yo le pagué más al trabajador, aún quitando el subsidio para el empleo acreditado al final del mes, de todos modos le sigue tocando más, ¿no? 4 pesos con 69 centavos. Eso es lo que corresponde al ajuste del subsidio para el empleo acreditado. Ese ajuste, o sea, aquí primero hay que quitar el subsidio para en la última semana, en la nómina 5. ¿Por qué lo tengo que quitar? Porque si no lo quitara, pues voy a dejar aquí los 74 pesos con 83 centavos. ¿Sí? O sea, todavía me daría una diferencia mayor, ¿verdad? Diferencia. En 79, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que hago es que digo, bueno, pues ya sé que no le corresponde subsidio, pues le tengo que rebajar el subsidio de la semana. ¿Vale? Pues hasta el valor, oye, si me diera nomás 60 pesos, bueno, aquí rebajaría 60 pesos, quedarían todavía 14 pesos. Sin embargo, pues como son 79, digo, bueno, pues quito todo y aún así le sigue dando diferencia, ¿verdad? De 4 pesos con 69 centavos. ¿Están de acuerdo? Y obviamente, jóvenes, aquí este valor se vuelve positivo, ¿cierto? Porque ya no tiene subsidio. ¿Sí? Entonces, al volverse positivo, se pasa a la retención de ISR. Entonces, el ajuste no nada más afecta, digamos, al subsidio, sino también afecta al ISR del último periodo. Porque ahí ya le tengo que retener 71 pesos, ¿verdad? Yo le estaba dando 3 pesos de bonificación, ¿verdad? Sin embargo, por el efecto del cierre del mes, ¿verdad? Pues tengo que hacer este cobro, ¿vale? Habitualmente estos ajustes siempre los hacemos en la anual, o sea, se tienen que hacer en la anual. Sin embargo, el ajuste del subsidio para el empleo es como un ajuste adicional que se tiene que hacer durante el pago provisional, ¿de acuerdo? O sea, en la mensual tengo que hacer este proceso, ¿de acuerdo? ¿Ahí vamos bien? Y luego, todavía tengo otro efecto adicional, ¿de acuerdo? Tengo otro efecto adicional que es, en este caso, como yo le había pagado subsidio para el empleo, lo tengo que descontar. ¿Vale? Se lo tengo que descontar al trabajador lo que indebidamente le había pagado. ¿Por qué se lo tengo que descontar? Porque si ustedes ven al final del mes, pues inclusive me queda ISR, ¿no? Porque cuando es positivo se vuelve ISR. ¿De acuerdo? Si fuera negativo, oye, pero me tocan 10 pesos de subsidio. Entonces nada más le descontaría 4 pesos con 79. No es el caso, o sea, aquí todo me dio impuesto a cargo, entonces le tengo que descontar los 14.70. ¿Correcto? Sí, o sea, es la misma operación que acá arriba. Mucho copias la fórmula que tienes aquí arriba, que es una resta, es lo mismo aquí, o sea, restas y restas. Y ya, ¿vale? Arriba el negativo, de hecho van en dos. Cuando los metes en la nómina, este va en el código 71, que es el ajuste del subsidio para el empleo pagado, y este va en el código 107. A ver qué tienen los códigos agrupadores del SAT para las nóminas. Pues este lo haces en el ajuste en el 71 y este lo haces en el 107. ¿Vale? Este que haces aquí arriba se considera al final del año, cuando haces la anual, se considera ISR a cargo. ¿Vale? Y este que haces aquí abajo, lo que haces es que lo restas del subsidio para el empleo. Entonces, por decir algo, este trabajador tenía 14.79 de subsidio, le restas 14.79, ¿cuánto va a tener de subsidio para el empleo? Pues nada, ese ya no le va a quedar subsidio para el empleo. Cuando tú llenas la provisional, ¿se acuerdan? Les pregunta, ¿cuánto pagaste de subsidio para el empleo después de la retención? Se llena las retenciones y luego te pregunta, ¿pagaste subsidio para el empleo? Y ahí le llenas la cantidad. De hecho, esa no la suma, ¿no? O sea, porque el ISR de sueldos ya lo descarga de las nóminas, no sé si se han fijado a partir de este año, ¿verdad? Ya lo descarga de las nóminas, o sea, tú ya, bueno, sí lo puedes editar, porque el renglón de hecho viene por editable, ¿no? ¿Sí?
Pero ya te dice, mira, tú en el mes, si pensábamos que nada más tuvieras un trabajador, en el mes tú tuviste un total de ISR de 61 pesos más 14.79, ¿vale? Eso te saldría en el recibo de nómina, que tienes como 75.80. ¿Sí? Entonces, pues, obviamente, pues sí es un efecto diferente, ¿vale? Entonces, pues, recordar, se vuelve ISR al final del año, para efectos de cuando hace el cálculo anual, y se resta del subsidio para el empleo pagado, ¿vale? Parece que es lo mismo, realmente no es lo mismo, ¿sí? Y de hecho al principio mucha gente no lo entendía y claro, le generaba diferencias porque los capturabas antes en el recibo en la declaración y cuando la metías, pues obviamente el fisco la revisaba contra lo que había recibido de recibos de nómina y te decía, ¿tienes diferencias? ¿Verdad? Porque si tú metías esto en el mismo concepto de ISR y metías y metías subsidio para el empleo de 14, decía el fisco, no te da, o sea, porque estos 14 se tienen que restar de esto, ¿vale? Entonces, si tú llenaras la declaración de 14 menos 14, ¿cuánto tengo de subsidio? Pues ya 0, pero si tengo ISR por pagar, 469 más 61.03, o sea, serían 65.72 lo que tendrías de ISR a pagar, ¿de acuerdo? ¿En otra computadora, compañera? Pues, en la compañía lo está haciendo ahí en el celular, es la fórmula. ¿Sí? Como por tener la tan sucia, pues ya, cuando para hacerle un trapito, no se va. Bueno, estos conceptos jóvenes los vamos a pasar aquí a las nóminas, ¿de acuerdo? Aquí abajo vienen las nóminas para efectos de... Recordar que esta es como una nómina global, ¿no? Donde vienen todos los trabajadores, ¿vale? Y recordar, aquí nada más vemos ISR, obviamente en una nómina pues viene Infonavit, Seguro Social, etcétera, pero a lo que nos interesa a nosotros en este curso es solo ISR y subsidio para el empleo, ¿no? Es como un complemento del ISR. Entonces pasamos aquí a de 1215, el ISR neto de la nómina 1 a 4 y de la 5, ¿de acuerdo? De la 1 a 4 pues va a ser esto que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tenemos de ISR? Pues obviamente es 0, ¿sí? Porque el ISR neto nos dio 0, ¿vale? Recordar, nos da uno, nos da otro, o sea, nos da ISR o nos da subsidio para el empleo pagado. De repente a algunos les daban las dos cosas en el examen y digo, no, pues, aquí sí que no he entendido nada, no te puede dar los dos efectos, porque o te es negativo o es positivo. Si te da exactamente 0, pues quiere decir que tu ISR es 0, ¿de acuerdo? ISR es 0, pero sí tengo SUPE pagado, ¿no? Y recordar, este concepto se pone, aunque ahí en la nómina viene negativo, ¿no? Cuando lo pasas ya al registro, lo tienes que pasar como positivo, ¿vale? Como positivo. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, al ISR, bueno, al sueldo, ¿verdad? Le voy a restar el ISR y le voy a sumar el SUPE. ¿Por qué se le suma el SUPE? Bueno, pues porque el SUPE cuando toca pagar, se le tiene que pagar al trabajador efectivo, ¿vale? Entonces aquí tienen un sueldo de 1,215 menos el ISR más el SUPE pagado. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula para determinar este valor. Bien, sueldo menos ISR más SUPE. De hecho, cuando lo pones en la nómina, el ISR va en deducciones y el SUPE va en percepciones, ¿vale? Así es como viene la nómina. Y recuerden que las nóminas vienen en una columna de percepciones y luego viene la columna de deducciones, ¿de acuerdo? Y los que hayan visto una nómina, estén asegurados, pues se habrán dado cuenta que así viene el recibo de nómina, ¿de acuerdo? Bueno, entonces así quedaría el sueldo de este trabajador, nada más por el efecto de ISR, ¿vale? Y luego, y abajo tengo la nómina 5, una vez la vamos a ir llenando, ¿sí? Esa la vamos a llenar, pues obviamente con el último dato, ¿sí? En el último dato, en donde está la nómina 5, de hecho ahí sí me dio ISR, ¿no? ¿Sí? Ustedes revisan, aquí en el trabajador A, en la nómina 5, pues sí me dio 61 pesos 71 pesos de ISR. Está la columna de la semana 5 y me dan 71 pesos con 13 centavos, ¿de acuerdo? Ese lo pasamos aquí al ISR.
Es decir, oiga, ¿por qué acá no daba? Bueno, es que le estaba dando subsidio, ¿de acuerdo? Entonces, no le correspondería ISR, pero en la última, por el efecto del ajuste del subsidio para el empleo, le tienes que descontar el ISR. ¿Vale? Evidentemente, en la nómina 5, supe pagado ya no hay, ¿no? Supe pagado ya no hay porque el efecto del subsidio para el empleo, el ajuste del subsidio, lo eliminó. Entonces, 0. Y aquí vienen los dos conceptos que pueden tocar, ¿no? Al final del mes, que es ajuste del subsidio para el empleo acreditado y ajuste del subsidio para el empleo pagado. ¿Se pueden tener los dos? Sí, se pueden tener los dos, si es que te toca que te paguen subsidio. ¿De acuerdo? Como es el caso, ¿no? Que les digo, ya son muy poquitos a los que les corresponde que les paguen subsidio. Porque por el aumento del salario mínimo, pues ya casi a nadie le toca ese concepto. ¿De acuerdo? Entonces, pero sí, aquí sí tengo ajuste del subsidio para el empleo acreditado. ¿Eh? De hecho, aquí lo puse en el papel de trabajo. Ajuste para el subsidio para el empleo acreditado. Esto se tiene que poner a valor neto. Ahí está negativo, entonces lo tengo que poner positivo. ¿Vale? Y luego el ajuste para el subsidio para el empleo pagado. ¿Vale? Este solamente les corresponde a los que les hayan pagado subsidio. Si no te pagan subsidio, ya no te toca este concepto. ¿De acuerdo? Pero a este, como si le pagaba subsidio, sí me dio ajuste del subsidio para el empleo pagado. ¿Vale? Ambos conceptos se restan. ¿Verdad? Voy a sacar el curso. Tenía la duda. Pues si le quieren sacar foto. ¿Entendés? Digo, pues así va a ser nuestro curso. Tenía la duda. Bueno, el neto a pagar, ya saben, al sueldo le voy a restar el ISR neto, le sumo el superpagado, que es 0, y resto los dos conceptos, los dos ajustes se tienen que restar. ¿No? Entonces aquí la fórmula es sueldo menos ISR neto más el superpagado menos el ajuste del subsidio para el empleo acreditado menos el ajuste del subsidio para el empleo pagado. ¿Correcto? Y decir, ¿y por qué no los juntamos en uno solo? Es que no se juntan, ¿verdad? Recordar. Van en la nómina, tienen que ir de manera separada. ¿Verdad? Van a ir por separado. ¿Ok? Bien, vamos ahora sí, chicos. ¿Mm? ¿Perdón? Sí. Sueldo menos ISR neto más superpagado menos ajustes, los dos ajustes. Entonces vamos a ver, chicos. Bueno, vámonos pues con el trabajador B. Como ven, el trabajador B tiene un sueldo de 1,300. ¿De acuerdo? Vamos al trabajador B. Un sueldo de 1,300. ¿Vale? Y aplicamos la tarifa número 1. ¿De acuerdo? Ya funcionó el sistema.
Ya llevamos todos, chicos. Bien, obviamente pues ya saben, este valor lo copiamos hacia las 5 semanas subsecuentes. ¿Vale? Inicialmente pues lo hacemos así, ya lo veremos a ver si se puede corregir. Bueno, hacemos la parte del total, ya saben, esto es la suma de los conceptos de impuestos. ¿Vale? Sumamos el base gravable, el ISR, el subsidio para el empleo y el ingreso. Totalmente. ¿Vale? Eso es lo que hacemos para este concepto. ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí? Bueno, para la mensual ya saben, pasamos el sueldo y el ISR. Esos son iguales, no cambian en el cálculo. ¿Sí? Y luego el subsidio para el empleo, ¿verdad? En el mensual, vamos a la tabla mensual y buscamos 6,500, que está entre 6,224 y 7,113. Dice que corresponde un subsidio para el empleo de 153.54. ¿Perdón? Ahí estamos bien, chicos. Obviamente, yo aquí pues tengo mayor el subsidio para el empleo pagado, el mensual, ¿verdad? Porque debe haber correspondido 253 pesos y yo le pagué 339. ¿Correcto? Obviamente esa es una irregularidad que tiene que solventarse al final del mes, ¿vale? Entonces, pues estos 67 pesos, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues los voy a eliminar para reducir el subsidio.
¿eh? Ya en lugar de la diferencia de ser arriba de 84 pesos, ¿verdad? Ya me quedo solamente de 17 pesos con 78 centavos. Obviamente aquí ya no puede haber ajuste del subpagado. ¿Por qué ya no puede haber ajuste? Pues porque de hecho ya no tengo nada de subsidio para el empleo pagado. ¿Vale? Y obviamente pues digo, le puedo, o sea, si saco la resta, pues obviamente me va a dar cero, ¿no? Pues, nada más me puede dar ajuste en el subsidio para el empleo acreditado. ¿Vale? De todos modos, pues esa parte se la tengo que descontar al trabajador. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos bien, chicos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Estos datos pues ya los tengo para pasarlos a las nóminas la nómina 1, pasamos aquí, a la nómina 1 a 4 y a la nómina 5. ¿Sí? Y ISR neto en la nómina 1 a 4, pues obviamente es 0, ¿verdad? Perdón, 10 pesos con 50. Ya no sé. Subpagado, pues aquí sí, perdón, este sí es 0, ¿no? Este sí es 0. Y el neto a pagar, de hecho, le podemos copiar la fórmula, ¿no? Como la fórmula es la misma para todos los trabajadores, ¿de acuerdo? Recordar que la fórmula de neto a pagar, pues es el sueldo menos el ISR más el subsidio. ¿No? Esa fórmula es la misma, sí. Eso se va a repetir. Ahí vamos a todos, chicos. Y en la nómina 5, ¿verdad? Esta sí tiene alguna variación respecto de la nómina anterior. El ISR de la nómina 5 son 78.37, ya no 10.54. Y además, pues, no hay ajuste del superpagado, por supuesto, en este concepto. Pero sí tenemos ajuste del subsidio para el empleo acreditado. Tenían los 17.78, ajuste del subsidio para el empleo acreditado. Saben que le ponemos un valor absoluto, ¿de acuerdo? Y el ajuste del subsidio para el empleo pagado, pues este sí ya no hay. Nada más hay del subsidio para el empleo acreditado. Y obviamente sacamos el neto a pagar. El neto a pagar, pues es el mismo para toda la fila, ¿perdón? Se resta, sería el ingreso, el sueldo, menos el ISR neto, más el subpagado, menos los dos ajustes del subsidio para el ¿no? Ahí vamos, chicos. Si se van teniendo alguna duda, pues pregúntenla. ¿Ya nos salvamos, niños?
¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Vamos con el trabajador C, ¿verdad? Que tiene un sueldo de 1,350. Y aplicamos la tabla número 1, que es la tabla semanal. ¿Verdad? 1,300. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Bueno, esto ya saben, lo copiamos para todos los periodos, para los 5 semanas, ¿no? Porque, pues, si es un sueldo fijo, pues los valores van a ser los mismos. Bueno, sacamos la suma de todos los conceptos para los totales, pues, en el caso del valor, del ingreso. ¿Me pueden ayudar en silencio, por favor? Yo pedí que por favor tome unos 2 espacios para yo que no esté platicando alguno de los. Bien, ahí vamos, chicos. ¿Sí? Sacamos la mensual. Obviamente, recordar que el valor del ingreso no cambia, ni tampoco el ISR. Lo que sí cambia es el subsidio para el empleo. Entonces lo sacamos con la tabla mensual. ¿De acuerdo? 6,750 serían 253.51. Y obviamente pues hay que sacar el ajuste del subsidio para el empleo. No pueden volver a hacer la fórmula, pero no me la copian aquí. Es la resta, ¿verdad? Hay que restar el subsidio mensual menos los pagos por concepto de subsidio. ¿Vale? Y obviamente como tengo 85, pues lo primero que hago es eliminar el ajuste, la aplicación del subsidio del último periodo, que es el que estamos calculando, ¿no? Recuerden que siempre el ajuste se hace en la nómina 5, ¿sí? Es en la nómina, en la última nómina de la semana.
Así nada más hay ajuste en los que tienen 5 semanas, no puede haber ajuste. También en las que tengan menos semanas, o sea, en las que tengan 4 semanas, también puede haber ajuste. O sea, no es una limitación. Pasa que es más común en las que tienen 5 semanas por el efecto de los días, ¿no? La tabla recuerda que está calculada a 30.4 días y 7 por 5 pues te dan 35, ¿no? Entonces esa diferencia pues, es prácticamente la que te está dando entre 30.4 y 35 días, que son los que tú estás pagando en este periodo. ¿Correcto? ¿Qué tan seguido pasa? Más o menos cada 3, 4 meses se juntan pues 5 semanas, ¿no? Aproximadamente. Está calculado así. Bueno, entonces aquí tengo un ajuste de 17.78. ¿De acuerdo? Es una resta, ¿verdad? Se resta lo que le corresponde con lo que yo le pago. ¿Vale? Si usted le correspondía 253 de acuerdo con la tabla, ¿sí? Y yo le pagué 271. Esa diferencia se la ajuste. Aunque también aquí considerar que yo le estaba dando 67 pesos cada semana, ¿verdad? Y en esta última no voy a dar nada, ¿no? O sea, le va a aumentar el impuesto, porque el impuesto era de 16 pesos, 15.98, y le sirve 83.80. ¿Sí? O sea, ¿por qué se le quitó para reducir el ajuste del subsidio? Ah, o sea, es como un efecto de presentación. Si usted lo deja ahí, no pasa mucho. Pero de hecho los sistemas lo restan, ¿sí? Porque dice, pues ya sé que no te va a tocar, ¿no? Porque ya calculé el mensual y haciendo el cálculo mensual, pues te tocan 253 y tú, sin considerar, si yo dejara los 67, si usted de ahí yo le pagaría 339, ¿no? ¿Sí? Y entonces dice, pues no, o sea, mejor de una vez, si ya viste que no le corresponde, pues réstalo, para que ya nada más tu ajuste sea menor. Pero es un efecto de presentación. En realidad le cobro los dos, ¿no? O sea, le cobro los 17 más los 67, ¿no? O sea, al final se le cobra todo. Lo que pasa es que la presentación es diferente en la nómina, ¿vale? Y todos los sistemas lo hacen así, ¿no? Porque, pues, fue la indicación final. Al principio, cuando sacaron el ajuste, no decía que hicieras esa disminución del ajuste. O sea, de que rebajaras la última semana. Pero ya del 2021 para acá ya dijeron, no, ya mejor sí quítale todo. O sea, a finales de 2021 dijeron, réstalo en la última semana si es que tienes ajuste del subsidio. Inclusive puede ser que restando el subsidio ya no te dé ajuste. O sea, si tú dijeras, oye, pues nada más tengo una diferencia de 50 pesos en el ajuste, pues ya nada más resta 50 y le pagarías 17.83, que es la diferencia que tendrías. ¿Sí? Eso. El ajuste queda en ceros, pero sí te rebaja más impuesto de todos modos, ¿no? 50 pesos de diferencia. ¿Sí? O sea, ya no vas a pagar 15, sino pagarías 65.98. El efecto de presentación es diferente, pues sí, pero es no más presentación. En realidad, pues ahí lo importante es que le tienes que quitar dinero al trabajador. Y eso, pues... Y además, estos trabajadores, pues ya lo vimos, son los que menos ganan, ¿no? ¿Sí? Porque ya los que ganan más, pues ya no les toca subsidio y obviamente ya no hay ajuste de subsidio, por supuesto. Entonces, estos son los que perjudicas a los que menos ganan. Pero ya ven que la 4T así se las casca, ¿no? Siempre bien. También. ¿Sí? Ah, no, sí, claro, por supuesto. El subsidio es un beneficio fiscal, ¿no? Pero lo que trata el fisco de hacer ahí es decir, pues, ¿sabes qué? Claro, son beneficios y entonces los cobrabas tú al fisco al final del mes. Entonces, ya mejor ya no me cobres nada. Ya, ya. Y se ha ido eliminando. De hecho, pues si ustedes ven la tabla del subsidio, no la actualizaron. La última actualización no la actualizaron. ¿Sí? Desde 2014 no se actualiza. Y pues ya pasó algo, ¿no? De 2014 para acá. Y entonces, pues, por eso está desapareciendo el subsidio. Antes teníamos cantidades importantes de subsidio, ¿no? Yo llegué a recuperar hasta 50,000 pesos en una empresa que tenía como 15 trabajadores de subsidio para el empleo en un año. Pero pues eran otros tiempos, ¿no? Y ahora ya prácticamente ya casi a nadie por la aumento del salario. Bueno, pasamos esto a la nómina, ¿no? 350 al patrón, al trabajador C, y pasamos el ISR neto de la nómina 1 a 4 y el subpago. Y así quedaría
la nómina 1 a 4. Esa no tiene ninguna variación. Recordar, como son sueldos fijos, por eso no varía, ¿no? Si tuviéramos sueldos variables, esto no sería así, obviamente. Tendría que hacer cada una un cuadro. Pero como son sueldos fijos, pues van a ser las mismas cada semana. No tiene por qué moverse el impuesto si no varías el sueldo, por supuesto, ¿no? Y de la nómina número 5, ¿verdad? Pasamos el ISR neto, que de hecho, obviamente, pues es más alto en este trabajador, ¿verdad? Porque yo estaba descontando 15.98 y en el periodo 5 quedan 83.80, ¿de acuerdo? Evidentemente no hay pagado, pero sí hay ajuste del subsidio para el empleo acreditado. Hay que recordar que ese concepto se vuelve al final ISR. Y se pone como valor absoluto, o sea, valor positivo. Y el ajuste del subsidio para el empleo pagado, pues obviamente, evidentemente, cero, ¿no? Que no tengo subsidio para el empleo pagado. Para que haya ajuste de subsidio para el empleo pagado, pues tengo que tener pago de subsidio. Si no tengo pago de subsidio, no procedo. ¿Correcto? Ahí vamos, chicos. ¿Alguna duda al respecto del ajuste del subsidio? Bueno. Pasamos la nómina 5. Mira, vamos pasado, vamos al trabajador T. 1.394. Y aplicamos la tarifa número 1. Vamos a todos estos. De la semana 1 a 5, ¿verdad? Pues ya los sueldos fijos. Y sacamos los totales, ¿verdad? Copiamos la información a las 5 semanas. Bien, obviamente sacamos los totales. Recordar que el total pues es una suma, ¿verdad? Nomás se suman los conceptos de impuestos. ISR, bueno, el ingreso, el ISR, el subsidio acreditado y el ISR. ¿Verdad? Evidentemente también se sumaría el superpagado, pero pues ya vemos ahí que no tiene ningún concepto de superpagado. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Esto lo pasamos al mensual, tanto el
el ingreso como el ISR. Y con la mensual, obviamente, aplicamos la tarifa número 3. ¿Verdad? El 1970 corresponde de subsidio para el empleo 253. Vamos, chicos. Sacamos los ajustes, ¿verdad? Aunque la fórmula de la que vamos a sacar, la podemos copiar, es restar lo pagado contra lo real. ¿No? Entonces, obviamente aquí lo primero que hago es eliminar el subsidio para el empleo del periodo 5 para disminuir el ajuste del subsidio para el empleo. ¿Vale? Cuando da positivo quiere decir que no hay ajuste. Va a ser cero. De hecho, los que veamos el siguiente tema, que es el de previsión social de salud salarios, nos va a dar ajuste, nos va a dar positivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, no va a haber ajuste. ¿Vale? No es que, oye, ahí no hay una bonificación, no. Dice el fiscal, no nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Eso sí lo deja hasta el anual, pero si tienes saldo a cargo, pues sí lo tienes que cobrar. ¿No? Pero si hay a favor, dice, no devuelvas. No hay devolución. Pero entonces, pues, así queda. ¿Correcto? Eso, ya ven, no está siempre negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene otros ingresos en los que vemos de ya con todos los conceptos. Ahí sí hay otros ingresos, ¿no? Horas extras, días festivos, días de descanso, días dominicales. Esos ingresos, pues lo que hacen es que te inflan el sueldo y puede provocar que al aplicar la tabla, esa quincenal, te dé ajuste. Pero en ese caso, pues, no hay, te da positivo, porque lo más probable es que te tocara, ya sumado el mes, te tocará más subsidio del que te correspondía o que aplicaste el. Porque a lo mejor la segunda periodo, como ya se subió el ingreso, ya no te tocó subsidio. ¿De acuerdo? O sea, ya no aplicaste la tabla del subsidio, porque ya está por arriba de 7,382. ¿Te recuerdas cuando llegas ahí? Pues ya el subsidio es cero. Pero es que el salto es grande, ¿no? Porque baja de 200, el subsidio baja de 217 a cero. O sea, con que te pases un centavito, ya te tocan menos 217 puntos. Eso es una lana. Para la gente que gana ese monto, es mucho dinero, ¿no? Si tú ganas 1,500 y te bajan 217, ¿es mucho o no? Es muchísimo. 30% del sueldo, ¿no? Y si oye, es que te pasaste 3 centavitos, y dices, pues, quítamelo. O sea, sí, es real, o sea, ¿a poco no? O sea, que tú digas, oye, pues, ¿cómo? Porque 7,382, si tú lo divides entre 4 o entre 5, como estamos haciendo aquí, entre 5 semanas, ¿verdad? Pues realmente no es un monto así que tú digas, es la gran cosa, ¿no? O sea, son 1,476 a la semana. ¿Es mucho dinero? No, es un sueldo chiquito en realidad. Considerando que el mínimo son 1,200, como 1,217, ¿no? O sea, son 200 pesos más que el mínimo. Realmente no es un monto tan grande. Entonces, sí, en realidad, ahí sí es un efecto importante. ¿No? Bueno, aquí está pues ya el ajuste del subsidio. No se van a olvidar eliminar el subsidio de la última semana porque pues eso hace que te reduzca el subsidio. Es un efecto nada más de presentación, sí, pero hace que reduzca el ajuste. ¿Vale? Ya no se ve. ¿Vale? El mismo. Es que realmente no es gran cosa, ¿no?
para 1,434, que sería en 5 semanas de salario, del SUPE, pues ya son como 200 pesos más, ¿no? Realmente no es un sueldo que ganas un chorro. Pues no, ya la gente que gana eso es pobre. Pues sí, oye. Sí, sí, sí. Bueno, bajamos esto, ya sabes, a la nómina, tanto la 1 a 4 como a la 5, ¿de acuerdo? Entonces bajamos el ISR neto, por orden, y el subpagado, claro, pues en este caso no. Subpagado. Y ahí te queda el valor del IVAS, en la 1 a 4. Esta, como ven, pues no tiene gran problema. Lo único que hay que determinar si te toca ISR o SUPES es como que la cosa más sofisticada que vas a hacer, ¿no? Y pasamos a la nómina 5, al periodo 5, el trabajador. El ISR neto. En la nómina 5. Y como ven, pues es mayor, ¿verdad? El que hemos estado pagando en los periodos anteriores, por supuesto. Y pasamos los ajustes del subsidio para el empleo acreditado. ¿No? Y recordar que este lo pasamos como un valor absoluto. O sea, ahí está negativo, pero lo ponemos positivo, ¿no? Y el ajuste del subsidio para el empleo. Por cierto, si alguien ve los catálogos del SAT, yo no sé por qué pide 3 veces que pongas el mismo concepto, pero así viene el cálculo, ¿no? Te lo pones en 3 códigos, lo tienes que poner. Está raro, ¿no? Pero es como para eliminar efectos adicionales. Pero así es como lo pide que lo pongas. Esto 1778, si lo ves en Nomipac, viene 3 veces. Y luego una se suma, luego se resta y luego se suma. Pues sí, pues el Señor tenebroso obra de maneras muy perversas. No sé por qué. No entiendo la razón del por qué lo pone 3 veces, la verdad. ¿No? Aunque lo hubiera puesto una, ¿no? Pues al final, o sea, si lo sumas, lo restas y luego lo sumas, puedes dejarlo sumado, ya era suficiente, ¿no? Pero, ¿sabe? Así viene, si alguien lo busca y lo verá, ¿no? 3 veces le va a aparecer el mismo concepto. Más que les digo, viene una sumada, una restada y una sumada. Entonces, ¿entendés? Así vamos. ¿Ya? Es que son, sí son 253, 54, no sé si aquí esté mal. ¿De las semanas? ¿De las 5? Sí. ¿Y las 5 se lo tienen? Sí. Recuerdo que pues este es el primer ejercicio de este primer examen, ¿no? Para que lo vayan considerando. ¿No? Ahí voy, ¿cómo está este? En las 5 semanas. Pero no la 4 y la 5. Exactamente como está este ejercicio. No, la semana, el examen yo creo que este va a ser como el jueves de la próxima semana. Y ya saben, el día que hay examen, pues si están en otros cursos tienen que pedir permiso porque pues, seguramente este examen ya ves que no lo haces en 2 horas. Entonces los tenemos que empezar desde las 3 cada examen. ¿Sí? Los exámenes son como los prácticos que vimos, van a venir los prácticas. De hecho, bueno, pues de que no estaba, vamos a ver las prácticas que vienen para el examen nada más. Bueno. De hecho, ya está la tarea de este tema. Ahí en aula virtual. Se abrieron 3
tres nuevos conceptos. Al final de donde termina lo que terminaba el aula virtual anterior, hay tres unidades. Unidad 1, solucional. Unidad 2, unidad empresarial y profesional. Unidad 3, ejercicio integral. Van a ser en total, vamos a ver, para el curso vamos a ver, es pura práctica, no vamos a ver teoría, ¿sí? Pura práctica, vamos a ver todos esos ejercicios, ¿no? SUPE, que es el que estamos viendo hoy, previsión social, régimen general y honorarios, ¿sí? Plataformas y las. No, pues ahí no vamos a ver ahí porque en el curso normal vimos honorarios y vimos también agapes. Esos, pues, no lo vamos a pasar a ver, pues no vamos a ver esos cuatro. Con esos cuatro les voy a evaluar. Y el integral, ahí sí viene todo. ¿Ya? Pero es un ejercicio así largo como el que vimos al final. Y ese es el examen final también. Luego los exámenes pues son similares a los que vimos, ¿no? Además, el empresarial sí es un poquito más corto porque está muy largo. Y además porque no nos da tiempo para ver todas las prácticas. Probablemente para tener tiempo. Y les voy a calificar 90% las prácticas y 10% el examen teórico que ya tienen. Que ya hicieron en el curso normal. ¿Sí? Si alguien quiere hacer el examen teórico, lo puede hacer. Obviamente, pues tiene que estudiar de manera personal en la teoría. Y lo puede hacer, sin problema. Si quieres uno, ¿No? Lo puede hacer. ¿Y qué quiere? Nada, me avisa. Pero que eso fuera del horario del curso. ¿De la teoría? De la que ustedes quieran. Está sueldos empresariales y el integral, ¿no? La que les parezca mejor. Si solamente quieren. No, o sea, pero sí, o sea, ya pierde lo que tenía. ¿Sí? O sea, les digo, es que ya tenía 10 y a lo mejor saqué 8, bien. Pena y todo, ¿sale? Entonces, por eso digo, tienes que estudiar. Tienes así pasar. Y no leer el 10%. En los cursos, en el normal valía 20%, ¿no? Va a reducir del 10%. Les digo. De hecho, aquí los traigo, si quiero ahorita al final de la clase. Y al final de la me preguntan y les digo, salieron los textos. ¿De cuánto sacaron de cada total? ¿Sí? Y si alguno lo quieren hacer, y si quieren les paso las presentaciones, las van a venir. Y ahí saco la mayoría de las cosas. ¿Qué le entendió? Por eso tiene una relación entre el curso y lo actual. Pues, normalmente porque esto es más práctico, ¿no? Son muy poquitas semanas para ver todo. No nos daría tiempo. De hecho, es como un parcial, ¿no? Son 5 semanas. Entonces, en 5 semanas vemos los 3 parciales. Y van a venir los parciales, así como los vieron. Ustedes hicieron el examen, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Vámonos pues con el trabajador. ¿Verdad? El E son 1530. Aplicamos la tarifa número 1. Ya decíamos al principio que si hacemos las prácticas más o menos rápido, pues podemos terminar el curso antes de las 5 semanas. No hay necesidad de estar todas las semanas. ¿Vale? Porque no son tantas prácticas. Dos de cada uno. 2 de cada tema. Como lo hacemos en el curso normal. Dos de cada tema, menos que ustedes digan que no, pues ustedes dicen, no, eso no está fácil. Una. Yo tengo preparadas 2. Como veo doy como en el póker. Pero pues si mañana de hecho vamos a ver la práctica 2 de este tema. Hay que subir las prácticas, ¿eh?
Tienen que hacerla. Sí, pues estamos grabando. Hasta en YouTube como lo hemos hecho tradicional. Pues tiene dudas. Ahorita se no lo anoté. Pero eso no tiene duda. Yo creo que eso no era parte del ejercicio. Ahí están los totales, ¿verdad? De las semanas 1 a 5. ¿No? Y vamos a sacar el mensual. El mensual únicamente sacamos el ingreso y el ISR. ¿Eh? El subsidio lo calculamos con la tabla. Y como ven a 7,650 ya no alcanza, ¿verdad? Yo creo que por 0. Este es de los que les decía, obviamente cuando te subes del valor de 7,362, pues luego te quitan todo el subsidio, ¿no? Y ahí baja el subsidio de 217, que es el penúltimo, a 0, que es el último, ¿no? Entonces ahí se bajan. Ahí es donde, habitualmente, donde está ese salto, donde las diferencias son más grandes. Cuando andas ahí cerca del límite de los 7,382 mensuales. Ahí es donde más te pega el ajuste del subsidio para el empleo, que es el caso, ¿no? Que tenemos ahí. Porque ya no le quedó nada. Fíjate, sí es mucha diferencia, ¿no? Todo el valor que tiene de pago de subsidio se le vuelve ajuste. Y le tienes que descontar los 291 pesos. Claro, si ganas 1,500, pues 291 es un monto, ¿eh? Pues es casi el 30% de lo que ganas en la semana. Entonces, pues sí es un valor importante. Pues aquí todo el valor, pues se te vuelve ajuste del subsidio para el empleo. Sí, también se paga. ¿Sí? De todos modos, que aunque la quites, pues si pagabas 45, de todos modos te van a descontar los 103, ¿no? ¿De qué? ¿Por qué le dio 0? Porque si buscas en la tabla mensual, la tabla mensual llega hasta 7,382.34. Y dice que a ese valor en adelante ya es 0. Entonces, claro, este tiene 7,650, y su valor de subsidio ya es 0. ¿Okay? Tiene que ver con la tabla mensual. ¿De acuerdo? Y es que este está ya cerca del límite, ¿no? Hemos quedado que eran 1,500 y un poquito más, lo que nos da 1,537. Ahí en el límite, 37 pesos de diferencia. Y entonces, pues, ese sí ya tiene que pagar, pues prácticamente todo el subsidio que le pagaron, todo se lo tienen que descontar, ¿vale? De hecho, me decía una persona así, oye, ¿no puede ser que mejor no me pagara nada y ya al final no me ajustara? Bueno, es que los meses, no todos, ya decíamos, no todos los meses son de 5 semanas, ¿no? Los otros meses no le pasa nada, o sea, le vas pagando sus 58 pesos por semana y se los dejas, o sea, haces el ajuste al final del mes y no te da, te va a dar a favor, de hecho. Entonces ya sabemos que el a favor, pues no se devuelve, ¿no? Y entonces dices, y no se puede compensar, no se puede compensar un mes. O sea, cada mes es independiente entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí sí, pobre, pues sí, cuando le llega el de 5 semanas, pues ya sabe, y de una vez lo tienes que ir preparando, pues vete preparando porque pues, tienes que hacer el ajuste. Haz tu ahorradito para el fin de mes, ¿no? Es lo que le puedes decir al trabajador así en un acto de buena voluntad. No se le va a gustar al trabajador, pero pues es así, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues es lo que toca. Pasamos esto a las nóminas, ¿de acuerdo? De la 1 a la 4. Este ya es el penúltimo, ¿no? Y recordar, aquí también hacemos, obviamente, el pago provisional. ¿Sí? De hecho, en este sí hacemos provisionales. Provisional de sueldo realmente no es muy complicado, porque si no vas a sumar las nóminas, ¿no? Ese realmente es el provisional de sueldos. Pero, claro, ya hacer cada nómina, pues eso sí tiene cierta gracia si lo haces de manera manual, ¿no? Ya, es difícil ya hacerlo de manera manual porque para timbrar los recibos de nómina, pues si te vas a la página del SAT, pues te lleva un buen rato hacer eso, ¿no? Aunque tengas 2 trabajadores, o sea, es un montón de datos que te piden para las nóminas, ¿no? Entonces, habitualmente, pues casi nadie lo hace de manera manual. Porque timbrar, pues solamente lo podrías hacer de esa manera, ¿no? O sea, podrías hacerlo, antes yo
Yo conocí a mucha gente que hacía las nóminas en Excel, ¿no? Ya las imprimía y las firmaban. Pero ya desde que salió la timbrada, pues ya eso ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer. Dice, ¿por qué lo hacemos aquí? Pues porque para que revises que estén bien calculadas, ¿eh? Porque no, y para que de repente da cada cosa. Y o sea, la verdad es que sí tiene muchos errores, ¿no? Entonces, pues, hay que tener. Pasamos la nómina 5 también. Y obviamente son 5,340. Y además el ajuste del subsidio para el empleo acreditado. Y no se nos olvide, pues esto se pone en valores absolutos en la nómina, ¿vale? Y el paga. Ya que vimos que pagado, pues nomás el primer trabajador le correspondía pago. ¿Vale? Vámonos con el trabajador F. ¿Nos íbamos todos hasta aquí? ¿Dos dudas respecto al ajuste del subsidio? ¿No? Realmente cuando veíamos esto, pues era muy al principio, ¿no? De repente sí era como que más difícil de entender porque no tenías como que todavía el feeling bien de cómo calcular el impuesto y todo esto. Pero pues así está programado, ¿no? Y ahorita, como ustedes ya habían visto todo el curso, pues está fácil, no está tan difícil. ¿Ya? Pero cuando empezabas, pues luego esto sí tenía cierta gracia, ¿no? Y no se preocupen, mañana vamos a pasar unas cuantas semanas más adelante. No, le decía que, bueno, yo había dado este curso antes, daba completo porque daba clases de 4 a 9 y dábamos todo el curso, o sea, teórico y práctico. Y era la calificación era independiente. Y nadie reprobaba. Pues claro, si lo acabas de ver, si lo viste ayer, pues habitualmente sí te acuerdas más o menos de todos los conceptos, ¿no? Entonces, pues eso siempre simplifica un poquito de las cosas, ¿no? Espero que sea así también con ustedes, ¿verdad? Y que no vayan a reprobar. Recordar que no es seguridad de que pasen, o sea, si pasan es porque sacaron calificación probatoria, si no, sí, yo espero que sí. Hasta ahora nadie ha reprobado los cursos. Y obviamente, pues este de 12,400 a la semana, pues ya no le corresponde subsidio, ¿no? Es hasta 1,699,89 el subsidio de la semana, ¿de acuerdo? Por supuesto. Este, de hecho, no puede haber ajuste del subsidio ni del acreditado ni del pagado. ¿Por qué no? Pues porque no le toca, ¿no? ¿Sí? No lo hacemos. Lo hacemos porque habitualmente siempre, casi en todas las empresas tienes uno que gana más, ¿no? Es como el jefe de todos los demás, ¿no? O sea, le pagan un poquito más. Es lo que nos ajusta las nóminas. Hasta ahí están ya las 5 semanas. No sé. ¿Hasta ahí alguna duda? Pues le voy a pasar lista, compañera, para que tenga cuidado. Nada más tiene derecho a 10% de inasistencia, o sea, solo tiene 3 faltas, ¿vale? Para que tenga especial precaución. Si no, pues ya no le tomaré en cuenta los registros del curso, ¿vale? O sea, se quedaría la calificación que usted sacó en el módulo. Ya pregunté, control escolar, lo que me dijo, y nos dijo que sí, que no había problema, que lo podíamos modificar. O sea, que la van a volver a abrir a finales, o sea, a principios de agosto nos van a volver a abrir las actas para poderlas volver a hacer, las que obviamente vamos a poder modificar a todos los que están ahorita reprobados. ¿Sí? Y no es oportunidad, o sea, se queda como sistema. Esto es lo que usted me hizo la pregunta. Espero que no haya ningún reprobado en este curso. Como aquí el SR es igual el mensual, y obviamente cuando aplica la tabla mensual a 62,000 pesos, ¿cuánto le corresponde de SUPE?
Y obviamente, pues ya cuando salgan las diferencias para el ajuste del SUPE, pues lo normal a estos valores es que si comparas 0 con 0, pues te va a dar 0, ¿no? O sea que ya los trabajadores que ganan arriba de, digamos, unos 1,700 a la semana, ya no les corresponde ajuste de subsidio. ¿Vale? Ya no les corresponde. ¿Perdón? Sí, también la pones, porque obviamente, pues sí hay semana 5, ¿no? Lo que pasa es que aquí, pues que le borras, pues si te tomas en cero. Vamos en cero. De hecho, la borraría si tuviera ajuste. Si no hubiera ajuste, no hay que borrarla, ¿eh? O sea, se queda exactamente así. Porque decíamos, cuando te da positivo el valor, ¿verdad? Porque aquí, si ustedes ven todas estas, el ajuste nos dio negativo, ¿no? El ajuste del subsidio para el empleo acreditado. ¿Sí? Si te da positivo, pues quiere decir que no hay ajuste. ¿Vale? Es como se acuerdan en las deducciones personales, ¿no? Decimos si te daba positivo, ya que es que todo es deducible sin problema. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Y si es positivo, todo es acreditado. ¿Vale? Es la misma razón, pues, digamos, para eso. Son cosas diferentes, pero la razón es la misma. ¿De acuerdo? Vamos a pasar estos valores a la nómina 1 a 4 y a la 5. Oye, lo mismo, pues sí, sí, es lo mismo. En este caso, por al no haber ajuste del subsidio para el empleo, pues obviamente que es lo mismo. La nómina 1 a 4 y la nómina 5. ¿Vale? Este sí gana exactamente lo mismo en todos los aspectos. La nómina 5 y obviamente pues es el mismo valor. ¿No? ¿Cuánto de ajuste de subsidio para el empleo? Pues obviamente en estos valores, ya sobre ese monto de ingresos, pues no hay ajuste de subsidio para el empleo acreditado y obviamente mucho menos pagado, ¿no? Ya sabemos que el pagado pues es para valores muy pequeños. Sacamos los totales, ¿verdad? Que nos pide aquí para efectos del cálculo mensual. Recuerden que aquí tenemos que hacer la mensual, ¿de acuerdo? Esa es solo la suma, ¿no? Suma lineal. ¿De acuerdo? Esto lo multiplicamos por el número de nóminas que hay en el mes. Pues obviamente estamos viendo las nóminas 1 a 4. ¿Cuántas nóminas son? 4, ¿no? Y porque la 5 ya ven que la tenemos por separado. ¿Vale? Esto es para sacar cuánto nos corresponde pagar de ISR para la mensual y cuánto puedo restar de subsidio para el empleo pagado. Sí. Aquí, recuerden que esta es la nómina 1 a 4. ¿Sí? Podemos hacer un cuadro de cada una, que sea que quedaría exactamente igual, pero pues para no hacer eso, ¿verdad? Porque si usted ve aquí, todos los cálculos de la 1 a la 4, pues todos son exactamente iguales, ¿no? En todos los trabajos. Entonces lo que hago es que para evitar hacer tantos cuadros, pues lo que hago es que estos valores los multiplico por 4. ¿Sí? Serían las 4 semanas, ¿no? ¿Sí? Recuerden que al final del mes tengo que hacer el pago provisional, ¿cierto? El sueldo siempre se paga mensual. ¿Vale? Inclusive ahora, a partir de este año, ya no, ya el sistema del SAT, pues te dice cuánto es lo que te retuviste a tus trabajadores, ¿de acuerdo? Sí, lo saca automáticamente. Entonces ya te dice, tanto retuviste y obviamente pues es lo que... Y de hecho no lo llena, afortunadamente no lo llena, ¿eh? Yo creo que ya en años próximos ya sí lo va a llenar. Y no lo llena porque, por ejemplo, este mes de mayo, ¿qué pagamos? El PTU. Resulta que el PTU, los sistemas de nómina, timbran todas las nóminas, ¿no? Incluidos los trabajadores que ya están dados de baja, ¿no? Y hay algunos que todavía no vienen a cobrar. O sea, yo tengo muchos trabajadores que luego no van a cobrar inmediatamente. Y entonces eso pues se queda pendiente. O sea, ¿ya lo timbraste? Sí, ya lo timbré. O sea, ya el sistema ya lo timbró el recibo. Pero pues no lo tienes que pagar porque no ha cobrado el trabajador, no ha venido a cobrar. Habitualmente pasa con los dados de baja, ¿no? Los que están dados de alta, pues eso sí cobran de inmediato, ¿no? Porque ellos ya nada más van a la caja y dicen, vengo por el reparto. Pues luego se les da, ¿no? Pero los que están dados de baja dicen,
habrá habido utilidades allá donde estaba, y ya que lo piensan bien y todo, pues a veces tardan hasta 2, 3 meses en venir a cobrar. ¿Hasta cuándo tienen para cobrar el reparto? Hasta el 31 de diciembre. ¿Vale? O sea, si tú tienes trabajadores de dados de baja, ¿verdad? El se dio de baja en octubre del año pasado. Pues tiene hasta el 31 de diciembre del 2022 para venir a cobrar el reparto de utilidades del año pasado, que es donde estaba él trabajando, ¿cierto? Y tiene derecho a recibir. ¿Okay? Entonces, por eso te da chance de cambiarle, decir, no, pues eso todavía no los he pagado. Y luego, ¿qué pasa si no viene a cobrar uno? Porque luego pasa eso, ¿no? Que no vienen a cobrar trabajadores. No se enteran, algunos ya se fueron a Estados Unidos, ¿no? O ya no viven aquí, o se fueron a México, a Zacatecas, etcétera, ¿no? O no saben, o quedaron muy mal, ¿no? También hay algunos que luego quedan muy mal ahí en la empresa y pues ya no regresan, ¿cierto? Y entonces, pues obviamente, pues esos ya los tienen que cancelar después del sexto, ¿vale? Ahí los cancelas. Muy bien, sacamos igual la suma, ¿verdad? Para la nómina 5. Esta ya no se multiplica por nada, ¿por qué? Pues porque ya es nada más del puro periodo. Esta es la suma lineal de los conceptos, ¿no? Pues toda la... Muy bien. Vamos a hacer el pago provisional. Aquí viene, ¿verdad? ¿Sí? ISR retenido por salarios de las nóminas 1 a 4. ¿Sí? Y esa la tenemos aquí arriba. Las retenciones, pues es el ISR neto. ¿De acuerdo? Es el que ya multiplicamos por 4 para sacar el valor. ¿Correcto? Ese es el que pasamos aquí a la nómina 1 a 4. El ISR neto de la nómina 5, el mismo concepto, ISR neto, es 3,041. ¿De acuerdo? Y esta es la suma de las retenciones por salarios. ¿Correcto? Entonces son los 10,845 que tenemos en la parte de arriba, la nómina 1 a 4, y le sumamos los 3,044.50 de la nómina 5. ¿Sí? Lo que tenemos aquí, como dice. ¿Qué más le voy a sumar? Bueno, hay que sumar la parte del subsidio, al ajuste del subsidio para el empleo acreditado. ¿Sí? No del pagado. El pagado ese va por otra vía. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el ajuste para el subsidio para el empleo acreditado. Ese nomás puede estar en la nómina 5. Es decir, oiga, ¿puedo poner ajuste de subsidio en la nómina 1? No. Eso solamente se llena al final del mes. ¿Sale? Al final de cada mes. Nunca se va a llenar ni en la nómina 1, ni en la nómina 2, ni en la nómina 3. Sí puede haber en las nóminas 4, ya le había dicho, porque hubiera algún movimiento especial, sobre todo por faltas, incapacidades y cosas así, puede ser que se te dé ajuste aún en periodos de 4 semanas. ¿De acuerdo? Puede ser. Bueno, entonces pasó el ajuste para el subsidio para el empleo acreditado, los 291.55. Y ese valor lo voy a poner en el concepto que se llama retenciones por salarios. ¿Vale? Ese que ya viene prellenado, ¿no? ¿Sí? Ya te dice, mira, tú en el mes retuviste 14,182. Y de hecho ya viene prellenado para físicas y para morales. ¿Sí? O sea, ya en los dos casos te da el valor. ¿Vale? ¿Ahí vamos bien? ¿Alguna duda a ese respecto? Vámonos al subsidio para el empleo pagado. ¿De acuerdo? Justo subsidio para el empleo pagado. Llenamos el de la nómina 1 a 4. Ahí sí tengo algo de subsidio para el empleo pagado, ¿no? Son 14 pesos con 79 centavos. Le adiciono el de la nómina 5. Obviamente en el de la nómina 5, pues de hecho no me dio, ¿no? Ya todo está en ceros. Eso me da la suma del subsidio para el empleo pagado. A ese valor le voy a restar el ajuste del subsidio para el empleo pagado. ¿Vale? Aquí arriba tengo algo de ajuste del subsidio para el empleo pagado. Y esta columna. ¿Sí? Y obviamente el único trabajador que tiene ajuste de subsidio para el empleo es el A. Y de hecho, si ustedes ven en la nómina 1 a 4, también es el único que recibía subsidio para el empleo pagado. ¿Vale? Entonces los 14.79 los pongo. Y entonces resto esa cantidad. ¿Vale?
No, no necesariamente tiene que dar 0. ¿Vale? En este caso da 0 porque lo que yo le pagué, luego se lo desconté, ¿no? Usted ve acá arriba cuando hice el ajuste, ¿verdad? En el trabajador A, pues resulta que yo había pagado 14.79 y me dio ajuste de 14.79. Pues al final el efecto va a ser 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues sí, pero no necesariamente tiene que dar 0. En la actualidad, casi en todos los casos da 0. ¿Vale? Por lo que ya habíamos dicho que ya casi nadie le toca subsidio para el empleo pagado. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente. No es una regla infalible. ¿Sí? Yo, por ejemplo, todavía de este mes, pues un trabajador me dio con 67 pesos de subsidio. Eso puse ahí en la declaración como subsidio, ¿no? De 50 trabajadores que tengo en una empresa. Pues si tú te fijas, pues de 51, pues ya realmente es. Y no me da, en todo el año no me había dado, es la primera vez en todo el año de este 2022 que me dan subsidio para el empleo. ¿Verdad? Por esta regla de que eliminas casi el subsidio. Resta obviamente las retenciones menos el subsidio para el empleo pagado y obviamente me queda el mismo monto, ¿no? Porque no tengo subsidio para el empleo pagado. Muy bien. Pues alguna duda al respecto de este primer ejercicio del tema ajuste para el subsidio para el empleo. Ahí se restaría la responsabilidad. Si se resta, aquí está la fórmula. Bueno, esta primera parte sumas, ¿no? Pues sumas. Y esta sí viene aquí que se resta. Esto se restaría, sí. O sea, el impuesto le restas el subsidio. De hecho, en la declaración provisional tú llenas esta parte, bueno, que ya decíamos que se llena automáticamente, y esto sí lo tienes que capturar. ¿Sí? Tú lo calculas y lo capturas. ¿De acuerdo? Ya te viene todo cargado. Pero este no, este sí viene para que le pongas ahí datos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ¿alguna duda al respecto, muchachos? ¿No? Bueno, con eso terminamos el ejercicio 1, ¿verdad? Al ratito les habilito para que puedan subir, las prácticas y la tarea me la tienen que entregar. La tarea me la van a entregar aquí en el salón, ¿de acuerdo? La tarea los lunes. ¿Sí? Los lunes o a más tardar el día del examen, ¿vale? En caso de que sea media semana. O sea, por ejemplo, el siguiente tarea seguramente va a ser para entregarse el jueves. ¿Sí? El día del examen. Bueno, pues si no tienen dudas, pues hasta aquí le dejamos. Mañana vemos la práctica 2 y empezaremos con la segunda de sueldo. ¿De acuerdo? Yo había planeado más o menos que la segunda sí está más larga, ¿no? Esta no está tan larga, ¿verdad? Pero la segunda sí nos va a llevar a lo mejor unos 2 o 3 días hacerla, hacer una y la segunda. Ahora, también nos vamos a ahorrar algo de tiempo que ya tenemos los papeles de trabajo, vamos a estar usando los que son para los exámenes. ¿Vale? Y ya ven que son las que yo les proporciono, ¿no? Cuando hacemos los exámenes. Entonces, a mí no vamos a hacer. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias.